Salvador said you could do this, Okay. but he's translating for. He is translating. Whew. Oof. Oof. That's oof. No, I wanted him. I was prompting him to do that. I was waiting for him. Okay. I wanted him to do that. Welcome back, Bienvenidos de regreso. and those who are joining us again, made it. Glad to have them here too. Y aquellos que acaban de regresar, también estamos contentos de tenerlos aquí. It is time to start our lectureship back up. Es tiempo de volver a comenzar con nuestros estudios. Haven't really been saying it, but the theme, of course, as we have announced, is lessons we need to know and teach our children. No lo he mencionado mucho, pero como ustedes saben, las lecciones están basadas en lo que es lecciones que debemos de saber y enseñarle a nuestros hijos. And the lessons, each of the lessons this morning has been great. Y cada una de las lecciones hasta este momento han estado muy bien. And Brother Randy Watson is our next speaker, Su hermano Watson es nuestro próximo orador and he is going to be speaking on Be a Berean. y va a estar hablando sobre la lección Sé un bereano, There in Acts 17:10 and 11. basado en Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. I'm going to try to introduce Randy, but I think most of us know Randy. He's been here a number of times over the years. Voy a tratar de introducir a nuestro hermano Randy, pero creo que todos conocemos a nuestro hermano Randy. Ya tiene años viniendo aquí con nosotros. Now help me out here, Randy. Your wife's name? Beth. Beth. And one kid? Hannah, 7 years old. Hannah, 7 years old, growing up. Tiene a su hija, a su esposa Beth y a su hija Hannah, 7 años. And Randy, as far as I know, still preaches in Eudora, Kansas. Nuestro hermano Randy predica en la congregación de Eudora, Kansas. We are going to have Brother Chris, will you lead us in an opening prayer in a moment? And Brother Ezer Castanon will be leading us in a song. Nuestro hermano Chris nos va a dirigir en la oración, nuestro hermano Esther nos va a dirigir en los cantos. And the material is being broadcast, as has been mentioned, broadcast live over the internet. Como lo hemos mencionado anteriormente, las lecciones están siendo transmitidas en internet. And it's being recorded as well. Y están siendo grabadas también. And all of that is available. Y todo está disponible. We also have the books. If you're interested, they'll be in the library. También tenemos los libros disponibles, están en la librería. And again, if you want one of the ebooks, just get with me and we can get that figured out. Y si quiere la versión electrónica del libro, ahí ve a nuestro hermano Robert y él le dirá, se lo dará. Brother Chris. Let us pray. Oremos. Dear Father in heaven, hallowed be thy great and holy name. Amantísimo Padre, alabado y glorificado sea su nombre. What a blessing it is to once again come before you and to hear your word preached to us. Padre, qué gusto es el venir aquí nuevamente y el poder escuchar de tu palabra. Bless our brothers this afternoon as they share your word with us. Padre, te pedimos que bendiga a los hermanos que van a estar llevando a cabo, predicando tu palabra. Please help us to let these things sink into our hearts better so that we can serve you better. Permítanos, Padre, que tus palabras se incorporen a nuestro corazón para que podamos aprender y mejorar y servirte mejor. We thank you again, Father, for the church here, for putting on this great event. Te damos nuevamente las gracias, Padre, por esta congregación y por tener el deseo de llevar a cabo este gran evento. We pray for all of our home congregations as well, and being a part of it, we just pray that many more might see the need to come and to hear your word. Y te pedimos por nuestras congregaciones en casa, Padre, que cada una de ellos tenga este mismo deseo y ver la necesidad de tener lecciones como estas. We're just grateful, Father, for what your word does for each of us, and we pray that we will use it as we go out into the world. Te damos las gracias por lo que tu palabra hace en nosotros y te pedimos que nos ayudes a llevarla más a los corazones de aquellas personas en el mundo. Bless us now as we sing praise to you. Síguenos bendiciendo mientras cantamos alabanzas a ti. Through your Son, Jesus, we pray. A través de tu amado Hijo Jesucristo te pedimos estas cosas. Amen. Amén.
Number 13 en inglés. Número 6 en español. Oh, cántadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Ay, ven ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Very thankful for the opportunity to be here again this year. Muy agradecido por la oportunidad de poder estar aquí una vez más este año. And I'm thankful that I was able to have someone to come and sit after my parents. my parents have declined quite a bit in the last year. Mis padres han decaído un poco estos años pasados y agradecido de que alguien pudo haber ayudado con ellos. But my sister came to rescue me so I could be here. Mi hermana vino y me rescató para poder estar aquí con ustedes. My wife and daughter are in the Philippines right now, so. Mi esposa y mi hija andan en los Filipinos ahorita. And my daughter she's 7, she has taken introductory to Spanish. Y mi hija tiene 7 años y ha tomado la clase de introducción al español. So next year, when we bring her, you'll have to speak with her in Spanish if you know how to speak Spanish. Así que el año que viene vamos a platicar con ella en español. Ya, si usted sabe español, platique con ella en español con su hija. I can't. Yo no voy a poder. Okay. Our subject for this lesson, and I'm so thankful for this, is to be a Berean. Mi lección en esta hora es ser de los de Berea. And we're going to read Acts 17. Vamos a estar leyendo en Hechos 17. And verses 10 through 15. I want the entire context here. Vamos a necesitar todo el contexto de Hechos 17, versículos 10 al 15. And so, English first. And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night into Berea, who, when they were come thither, went to the synagogue of the Jews. Now these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, examining the scriptures daily whether these things were so. And many of them therefore believed, also of the Greek women of honorable estate, and of men, not a few.
But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was proclaimed of Paul in Berea also, they came thither likewise, stirring up and troubling the multitudes. Then immediately the brethren sent forth Paul to go as far as to the sea. Silas and Timothy abode there still. But they that conducted Paul brought him as far as Athens, and receiving a commandment unto Silas and Timothy that they should come to him with all speed, they departed. En el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Muchos de ellos creyeron, y de los griegos mujeres distinguidas, y no poco hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible, salieron. This is all we know about the brethren in Berea, Eso es todo lo que sabemos de nuestros hermanos de Berea, but there's plenty there. pero hay más que suficiente ahí. But who were the Bereans? In verse 11 it says, these were more noble than those at Thessalonica. ¿Quiénes eran estas personas de Berea? Estos son más nobles que aquellos que estaban en Tesalónica. Well, who is he speaking of? ¿De quién está hablando él? He's not speaking of all Bereans. No está hablando de todos los beronianos. He went to the synagogue Fue a la sinagoga and he was preaching to Jews. y él predicó directamente a los judíos. And so when he says that these were more noble, he's talking about the Jews in Berea and how they responded versus the Jews in Thessalonica and how they responded. Cuando habla en cuanto a estos eran más nobles, no estaba hablando específicamente de todos los de Berea, de toda la ciudad, pero tan solo de los judíos que vivían en Berea. Pero esto también trayendo en sí, ¿verdad?, de que la nobleza estaba en aquellos que escuchaban la palabra. So what had those Jews in Thessalonica done? ¿Qué habían hecho estos judíos de Tesalónica? Well, let's look at verses 4 and 5. Vemos el versículo 4 y 5. Some of them were persuaded and consorted with Paul and Silas, and of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few. But the Jews, being moved with jealousy, took unto them certain vile fellows of the rabble, and gathering a crowd, set the city on an uproar, and assaulting the house of Jason, they sought to bring them forth to the people. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Celosos entonces los judíos que no creían, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos del pueblo. So there were a lot of people in Thessalonica who responded positively to the gospel. Habían muchos en Tesalónica que habían respondido positivamente al evangelio. But the Jews, Pero los judíos, the Bible says that they were moved with jealousy or envy. la escritura aquí habla que ellos siendo celosos o con envidia. Yeah, so they gathered up the worst people in the community, Así que juntaron a las peores personas de la comunidad. and they stirred up the whole city against Paul and Y Silas. ellos hicieron una turba de toda la ciudad en contra de Pablo y Silas. So while some hearts were receptive to the gospel, the hearts of many Jews were not. Aunque había corazones que estaban receptivos, que estaban aceptando el evangelio, había algunos que no lo aceptaban. But the Jews in Berea were more noble than that. Pero los judíos en Berea eran más nobles aún que ellos. So they did not become jealous. Así que no tuvieron celos. They didn't stir up trouble. Ellos no levantaron problemas. They didn't attack Paul and Silas. No atacaron a Pablo ni a Silas. They didn't make
misleading accusations against them. No hicieron acusaciones falsas en contra de ellos. What did they do? ¿Qué hicieron? They searched the scriptures, Buscaban en las escrituras and they did it every day. y lo hacían todos los días. And they were checking to see, is what they're preaching to us, is that the truth? Y estaban revisando de que si lo que ellos nos están predicando es la verdad. So let's think about this application for us, Vamos a ver esta aplicación para nosotros. because ¿Qué we podemos want ver? we want to learn to be like the Bereans. Porque tenemos que aprender a ser como los de Berea. How can we be like them? ¿Cómo podemos ser como ellos? Well, first we notice that they didn't get jealous. Primero notamos, en primer lugar, no estaban celosos. No, sometimes people who promote other doctrines, the doctrines of men, they will strongly oppose the truth. Hay muchas veces cuando las personas religiosas escuchan un evangelio diferente al de ellos, se oponen muy duramente a aquello. Well, when that happens, Entonces, cuando eso sucede, we're not in a competition with other men. no estamos en una competencia con los demás, con las demás personas. The conflict is with Satan and his messengers. El conflicto es con Satanás y sus mensajeros de Satanás. You know, Jesus was accustomed to that. Jesús estaba acostumbrado a eso. And we can find many examples in the New Testament. I had a reference here for Luke 20. For sake of time, I'm not going to look at every single Por reference. cuestión de tiempo, vemos ahí que en Lucas capítulo 20 Jesús tuvo estos confrontamientos. But the chief priests and the scribes and the elders, they challenged Jesus' very authority to teach and preach the gospel. Estas personas, estos sacerdotes y estas personas de comando, ellos estaban en contra de Jesucristo y su autoridad y ellos querían comprobarla. And in Acts chapter 4, the same group of people Y en, arrested and challenged the apostles. y en Hechos capítulo 4, el mismo tipo de personas fueron en contra y aún arrestaron a los apóstoles. They threatened them. They threatened the apostles. Threatened. 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 Okay. I'm going to hit you. Okay. That's a threat. les quisieron hasta golpear. I'm not going to hit you. Thank you. Okay. And they wanted to put them in jail. Los querían poner en la cárcel. They said, you stop doing that. Paren de hacer eso. You know, there's a brother, Jim Mettenbrink, Había un hermano llamado Jet Mettenbrink. and I met him in Independence after he came back from Russia. Lo conocí allá en Independencia cuando regresó de allá de Rusia. But he had started doing ministering in Komi Republic of Russia. Él estaba haciendo su ministerio en Komi, un lugar de Rusia, In 1992. en el 92, 1992. It's about the same time that I started helping the church in Riga, Latvia. Es cuando yo estaba al mismo tiempo trabajando en Liga en Lituania. But he was very successful in converting souls. Él tuvo mucho triunfo en convertir almas. His wife is Russian. Su esposa era rusa, He speaks Russian. habla en ruso, He has a great knowledge of the Bible. tienen un gran conocimiento de la Biblia. He loves the souls of men. Él ama las almas de las personas. But the Russian Orthodox Church, they were losing too many members. Pero la iglesia ortodoxa de Rusia estaban perdiendo muchos miembros. And with their political connections, Y con sus conexiones políticas que tenían, they got him declared persona non grata. lo declararon persona no grata. He was kicked out of Russia to never be allowed to return again. Lo corrieron de Rusia para que nunca pudiese regresar. So what's the difference in that and what these Jewish leaders were doing? ¿Cuál es la diferencia de eso y lo que estaban haciendo estos líderes judíos? That's what the people in Thessalonica would do, Eso es lo que las personas de Tesalónica hicieron, but that's not what the people in Berea did. pero no es lo que las personas en Berea estaban haciendo. I remember, you know, well, never, we'll look at that. You can read some of his articles, by the way, in a website called oldpaths.com. En oldpaths.com usted puede leer algunos de sus artículos de este hermano. A good way to use technology. Una buena forma de cómo usar la tecnología. Yeah. Now, these Bereans, they received the word with readiness of mind. Los de Berea recibían la palabra con una mente lista. So they didn't immediately reject the message. Así que no inmediatamente ellos rechazaban este mensaje.
they didn't just accept everything that they heard either. Tampoco aceptaban nada más porque sí el mensaje que se les daba. They checked it out. Lo revisaban. They dug deeper. Ellos escudriñaban más a fondo. They looked into God's word to make sure this is true. Veían dentro de la palabra de Dios para verificar que esto fuese cierto. You know, they were not about to be, Paul described people who were tossed to and fro by every doctrine of men. El Okay. apóstol Pablo menciona de aquellos que son arrastrados de un lado a otro. Well, they did their research before they made their decision. Ellos hicieron su rebusco antes de tomar la decisión. And so when they decided to accept the gospel, Así que cuando decidieron aceptar el evangelio, they were making an informed decision. ellos hicieron una decisión bien informada. And they weren't wavering. Y ellos no estaban de un lado a otro. They were certain in their faith. Ellos estaban certeros en su fe. Now, they did not believe, as so many today, Ellos no creían como mucha gente hoy en día, that the scriptures are just too hard to understand. que las escrituras son muy difíciles de entender, dicen ellos. So we just need to let someone else tell us what to believe. Así que vamos a decidir que alguien más nos diga qué tenemos que creer. You know, in the Old Testament, in Jeremiah 36 and verse 6, En Jeremías 36:6, this is what Jeremiah told Baruch. Baruch was his scribe. este era su escriba, Baruch era su escriba. He said, "Therefore go and read in the roll which thou hast written from my mouth the words of Jehovah in the ears of the people in Jehovah's house upon the fast day, and also thou shalt read them in the ears of all Judah that come out of their cities." Dice el versículo 6, entra tú pues, y de este rollo que escribiste dictado por mí, lee las palabras de Jehová a los oídos del pueblo de la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a los oídos de todos los de Judá, que viven de sus ciudades. And so God expected, and Jeremiah expected, people to be able to understand what the words of God were. Y se esperaba a través de Jeremías de que toda la gente entendiera simplemente al escuchar la palabra de Dios y qué significaba. You're familiar with the Ethiopian eunuch. Usted está familiarizado con el eunuco etíope. And we read about him in Acts chapter 8. En Hechos capítulo 8 leemos de él. He was reading a prophecy of Isaiah. Él estaba leyendo una profecía de Isaías. And so it wasn't so easy for him to understand it. Así que no era tan fácil para que él entendiera. Well, what's he reading, the New Testament or the Old Testament? Bueno, ¿qué está leyendo? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? It's the Old Testament. En el Antiguo Testamento. And what did Paul say about the Old Testament? ¿Y qué le dice Pablo? ¿Qué dice Pablo en cuanto al Antiguo Testamento? In 2 Corinthians chapter 3 and verse 14. Segunda de los Corintios capítulo 3 versículo 14. Until this very day at the reading of the Old Covenant, the same veil remaineth, it not being revealed to them that it is done away in Christ. Pero cuando se convertían al Señor, el velo será quitado. El Señor y el Espíritu Santo, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. You see, he was just reading the Old Testament. He didn't have the full story, he didn't know the fulfillment of that. Tan solo estaba escudriñando, estaba estudiando el Antiguo Testamento, pero él no tenía la definición, él no tenía la descripción completa, no había algo que le estaba explicando qué significaba aquello, tan solo estaba leyendo el Antiguo Testamento. And Philip asked, "Do you understand what you're reading?" Y cuando Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? And he said, "Well, how can I unless someone teaches me?" Y él respondió, ¿cómo podré yo si no hay alguien que me lo explique? He wasn't implying that it's impossible to understand unless someone else tells you what to think. No está implicando de que no se puede entender al menos que alguien más te lo explique. But and in fact, had he never had Philip teach him, Pero en realidad, si Felipe no estuviese ahí para explicar, he may have eventually heard about Jesus él eventualmente él va a haber escuchado acerca de Jesús and been able to put those things together. y va a poner esas dos cosas a la par, al conjunto uno de la otra. But Philip was able to shorten that time period, wasn't he?
Pero Felipe vino a cortar ese periodo de tiempo y le dio cabalmente lo que significaban aquellas palabras. He provided the rest of the information and taught him the gospel. Él proveyó el resto de esa información y le predicó el evangelio. But that gospel wasn't written yet. Pero el evangelio todavía no está escrito. So he had to get it from a prophet Así que tenía que tomarlo de un profeta or one of the apostles. o uno de los apóstoles. So he learned the gospel Él aprendió el evangelio and he was able to understand it. y estuvo dispuesto ahora a entenderlo. Whenever these Bereans saw that the teaching was God's truth, what did they do? Cuando los de Berea vieron que lo que se estaba enseñando era la verdad de Dios, la pregunta es, ¿qué hicieron ellos? You know, this eunuch, whenever he understood it, he was baptized. Bueno, cuando vemos al eunuco, cuando él lo entendió, él se bautizó. When the Bereans realized that what Paul preached made sense, Cuando los de Berea se dieron cuenta que lo que se estaba diciendo tenía sentido, that it was in harmony with the scriptures, que está en armonía con la escritura, they accepted it. lo aceptaron, They obeyed the gospel. obedecieron el evangelio. You see, there was a congregation established there. Ustedes pueden ver de que había una congregación establecida ahí mismo. They didn't speak English or Spanish, No hablaban inglés o español, but they were our brethren. pero son nuestros hermanos. So, how do we apply this principle? How do we today, if we're going to be like them, ready in our minds to accept what is true? Ahora nosotros, ¿cómo podemos aplicar este principio? ¿Cómo podemos poner esto en nuestras mentes y nos damos cuenta que es la verdad? How will that apply in our lives? ¿Cómo va a aplicarse esto en nuestras vidas? Well, when you don't know the gospel and you hear it for the first time, Bueno, cuando no conoces el evangelio y lo escuchas por primera vez, be like the Bereans. sé como los de Berea. Check out the scriptures presented and see if that's the truth. Ve y analiza los pasajes que se presentan y analiza de forma de que tú creas y tú vengas a la definición de que estos son verdad. Read the Bible, Lee la Biblia, study the scriptures, estudia las escrituras, make sure the teaching is consistent with other scriptures in the Bible, asegúrate que las escrituras son constantes, son iguales con las escrituras que se te están enseñando. You know, I often remember an event that took place here at the State Fair. Hay un evento que me acuerdo de aquí en el State Fair, en la Feria del Estado. One of the days, my father and I happened to be manning the booth together. Un día mi padre y yo estábamos al mando del booth. And there was a woman who came to the booth and she was talking with the two of us. Una mujer vino hacia nosotros y empezó a platicar con nosotros. And she was arguing that baptism has nothing to do with salvation. Y ella estaba diciendo que el bautismo no tenía nada que ver con la salvación. We looked with her together at several very clear verses. Juntamente con ella nos pusimos a analizar algunos pasajes bíblicos. And we all together read Mark 16, verses 15 and 16. Y leímos Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. And in verse 16, Jesus said, "He that believeth and is baptized shall be saved. Y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. He that disbelieveth shall be condemned." Y el que no creyera será condenado. I don't know how much plainer you can make it than that. No sé qué tan más sencillo pudiéramos nosotros decir ese pasaje, But her response, pero su respuesta a esto, and these are her exact words. y estas son sus palabras exactas, lo que ella dijo. Well, that's just a command. Bueno, eso tan solo es un mandamiento. Well, actually, it's not a command. Bueno, no es un mandamiento, So she doesn't understand grammar. así que ella no entiende la gramática. It's a statement of fact. Es un dicho de algo que es verídico. But she's like so many others. Pero ella, como muchas otras personas, When a non-believer cuando una persona que no cree gets really upset about what's taught from the pulpit or in a Bible class, se disgusta tanto por lo que se dice desde el púlpito o en una clase bíblica, and then actually decides to study the Bible for the first time and to prove that that can't be right,
Y cuando esta persona se pone y estudia directamente con la palabra de Dios y comprueba que aquello no puede ser cierto, I'm always glad for that person. estoy muy contento, satisfecho por aquella persona. Because if they're really studying Porque si realmente ellos están estudiando and they really are honest, y son honestos then they can't, verdaderamente, the truth will no longer be hidden from them. la verdad ya no se va a estar escondiendo de ellos. I know several people who obeyed the gospel with that attitude. Yo conozco Okay. varias personas que obedecieron el Evangelio con esa actitud, estudiaron el Evangelio también con esa actitud. They heard a teaching they disagreed with, and they said, I'm going to show you from the Bible that that's not right. And then they obeyed the gospel. Escucharon una enseñanza y dijeron, eso no puede ser correcto, yo lo voy a estudiar y voy a comprobar que lo que se está enseñando es incorrecto. If someone hears the gospel for the first time and they reject it without investigating, they're just being lazy. Si alguien escucha de la palabra de Dios y simplemente lo rechaza sin estudiar, simplemente son personas flojas. But that's not the way the Bereans did. Pero esto no fue lo que los de Berea hicieron, ¿verdad? They weren't shutting their hearts out. Ellos no cerraron sus corazones. They received it with readiness of mind. Ellos lo recibieron con su mente abierta y su mente lista. Okay, but when I look around here, I see other people who have already obeyed the gospel. Cuando veo aquí alrededor, veo otras personas que ya obedecieron el Evangelio. What happens when you've obeyed the gospel and someone has to correct you biblically? ¿Qué pasa cuando tú escudriñas la palabra y obedeces el Evangelio y luego alguien tiene que corregirte bíblicamente? And I bet if I was to ask for a show of hands, I'm not going to do Si that. les pido que levanten su mano, pero aunque no se lo voy a pedir, And everyone was honest, y que todos seamos 100% honestos, we can all think of something that somebody has corrected us about at podemos, some point in our Christian lives. podemos pensar de algo que alguien ha corregido en nuestras vidas durante nuestro tiempo de ser cristianos. They may not have come to me personally. Quizá no vinieron a mí personalmente, It may have been a sermon that I heard someone preach. posiblemente fue un sermón que escuché de un predicador. But if I have to be corrected, Pero si yo tengo que ser corregido, well, I need to be like the Bereans. bueno, yo tengo que ser como los de Berea, Accept the truth with readiness of heart. aceptar la verdad, listos en mi corazón, Search the scriptures whether that's the truth. buscar en la escritura si aquello es verdad. You know, maybe a good parallel Algo aquí paralelo a esto would be the Jews who heard John preach, the prophet John, but did not repent. como aquellas personas que escucharon a Juan el Bautista y a algunos que no se arrepintieron, otros sí. Yeah, in Mark chapter 1, verse 4, Marcos capítulo 4, John came who baptized in the wilderness and preached the baptism of repentance unto remission of sins. For chapter 1, verse 4. Mark 1, verse 4. Yeah, sorry. Marcos capítulo 1, versículo 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Okay, so that's a pretty clear message. Es un mensaje muy claro. The Jews needed to hear it Los judíos tenían que escuchar esto so that they would be prepared for Christ coming. para que estuvieran preparados a la venida de Jesucristo. Now look in Luke chapter 7, Ahora vemos en Lucas capítulo 7, verses 29 and 30. versículos 29 y 30. And all the people, when they heard, and the publicans justified God, being baptized with the baptism of John. Y todo esto en cuanto a lo que se anunció y en cuanto al bautismo de Juan. But the Pharisees and the lawyers rejected for themselves the counsel of God, being not baptized of him. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo. Okay? So they didn't respond the same way that other people did, right? Así que ellos no respondieron de la misma forma que otras personas respondieron. But look in Luke chapter 20, Pero si vemos en Lucas capítulo 20, verses 4 through 6. de 4 al 6, Jesus asks, okay, the baptism of John, was it from heaven or from men? el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres?
And they reasoned with themselves, saying, if we shall say from heaven, he will say, well, why did you not believe him? Y el siguiente versículo dice, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creísteis? But if we say from men, all the people will stone us, for they are persuaded that John was a prophet. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Now, they weren't Christians, Ahora ellos no eran unos cristianos, but there was no Christianity yet. pero aún no había, todavía no habían cristianos en ese momento. They were Jews who needed to repent to be faithful Jews. Eran judíos que necesitaban que arrepentirse para ser judíos fieles. And they rejected that. Y aún rechazaron eso. And they had no logical reason other than they just didn't like it. No había otra razón lógica más que no les gustaba. Okay, so Simplemente. let's not be like that. Así que no vamos a ser como ellos. There was a married brother in Christ that I knew many years ago. Había un hermano que estaba casado en Cristo y lo conocí hace tiempo, hace años, And it still breaks my heart to think about it. y todavía me rompe el corazón simplemente en pensar en aquella situación. He started a little business Él empezó su negocio and he started having an affair with a girl who worked for him. y empezó a tener una relación extramarital con una muchacha que trabajaba para él. And it took me almost 6 weeks to get, when I found out, almost 6 weeks to get him to finally meet me. Y me tomó como casi 6 semanas para que él estuviera de acuerdo en que nos juntáramos, él y yo. Here's a brother who I'd worked closely with. Es un hermano con quien trabajé muy cercano. He had been an interpreter for me. Él hasta había sido un intérprete para mí. He had helped lead other people to Christ. Me ayudó a dirigir a otras personas a Cristo. He led singing. Él dirigía los cantos. He had preached. Él predicaba. He did wonderful work before. Hacía mucho trabajo excepcional antes. When we finally met, Cuando ya pudimos juntarnos We a were- platicar, we were talking about the seriousness of his sin. hablamos de la seriedad en cuanto al pecado que él estaba cometiendo. And he said this, Y él dijo esto: I just don't see that fornication is forbidden in the Bible. tan solo no veo que la fornicación está prohibida en la Biblia. Really? ¿En serio? Shocked cannot describe how I felt, okay? El estar en shock no describe simplemente lo que sentía yo en ese In the momento. New Testament, En el Nuevo Testamento, from Acts to Jude, desde Okay. Hechos hasta Okay. Judas, fornication is mentioned and condemned 14 times. la fornicación es mencionada 14 veces y es condenada 14 veces. And adultery is mentioned and condemned 8 times. Y adulterio es anunciada y condenada 8 veces. How can you miss it? ¿Cómo puedes no verlo? Well, the Bereans would not have missed it, you Bueno, see, los de Berea, a ellos no se les hubiera pasado eso, because they'd be actually looking to see what's there. porque ellos realmente estuvieran buscando y viendo qué es lo que estaba ahí mismo. And look in Hebrews chapter 5 and verse 11. Veamos Hebreos 5, versículo 11. And uh, this is kind of in the middle of a dialogue, okay? Eso está en medio del diálogo. But he says, of whom we have many things to say and hard of interpretation, seeing that ye are become dull of hearing. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. When someone becomes dull of hearing, Cuando alguien se hace tardo para oír, it's extremely difficult to properly understand the scriptures. es muy difícil para apropiadamente entender las escrituras. But the Bereans weren't like that. Pero los de Berea no eran así. We're going to be like the Bereans. We're going to look and see what's there before we make a decision. Si somos como los de Berea, vamos a analizar lo que está ahí y después de eso vamos a tomar una decisión. The Russians have a very kind of a rude saying, Los rusos tienen un dicho muy brusco and they use it to describe someone who's not very bright. y lo usan para describir a alguien que no es muy brillante. We say one brick short of a full load.
Nosotros decimos un ladrillo corto de una carga completa. They say, look into the book and see nothing. Ellos dicen, miren el libro y vas a ver nada. Bless their heart. Yeah. But there are a lot of people who do exactly that when it comes to the Bible. Pero hay muchas personas que hacen exactamente eso cuando concierne a la Biblia, las Escrituras. Now let's put ourselves in a different scenario. Vamos a ponernos ahora en otro escenario diferente. When we're sitting at the feet of a preacher or a teacher, Cuando estamos sentados a los pies de un maestro, de un predicador, and it doesn't matter what the name of the preacher is. y no importa cuál sea el nombre de ese predicador, Doesn't matter what everybody in the world thinks about this preacher. no importa lo que el resto del mundo piense sobre este predicador. It's a big name. Everyone thinks he's wonderful. Tiene un nombre grandioso y todos piensan que él es maravilloso. Be like the Bereans. Sé como los de Berea. Check it to see if it's true or not. Revisa para ver si lo que él dice es verdad. It is possible for preachers and teachers to struggle with some scriptures and truths. Es posible que muchas personas se tengan problemas con las escrituras de lo que otras personas enseñan, But no one has to be led astray if that's the case. pero a nadie debe de ser llevado a un lado o siendo descarriado, porque podemos nosotros escudriñar las escrituras. Look in 2 Peter chapter 3, Segunda de Pedro capítulo 3, verses 14 through 17. del 14 al 17. Wherefore, beloved, seeing that ye look for these things, give diligence, that ye may be found in peace, without spot and blameless in his sight. Go ahead. Por esto, amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother and Paul also, according to the wisdom given to him, wrote unto you, Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. as also in all his epistles, speaking in them of these things, wherein are some things hard to be understood, wherein which the ignorant and unsteadfast rest, as they do also other scriptures, unto their own destruction. En casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ye therefore, beloved, knowing these things beforehand, beware, lest, being carried away with the error of the wicked, ye fall from your own steadfastness. Verse 17. Yeah. Yes. 2:17. 3:17. No, 3:17. 2 Peter 3:17. Eso me moví aquí. Sorry. 3:17. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardad, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. So you see there, some people have a hard time with these things. Podemos ver que hay algunas personas, se les hace difícil algunas de estas cosas. Don't be carried away with their error. No se deje llevar por ese error de ellos. I remember reading some study books with like Bible questions and answers. Alguna vez he escudriñado o he estudiado algunos libros que tienen preguntas y respuestas. Some well-known and faithful gospel preachers who gave those answers. De algunos eruditos o algunas personas estudiosas y fieles hermanos que dieron esas mismas respuestas. And read a question and an answer and think, where did that answer come from? Y leer la pregunta y luego después leer la respuesta y preguntarse uno, ¿de dónde sacó esa respuesta? Sometimes culture En ocasiones la cultura and personal preferences y las preferencias they personales do show up in even when sound preachers give an answer. se van a mostrar aun cuando predicadores de sana doctrina dan sus respuestas. And one of the questions I remember had to do with the length of hair for women and for men. Y una de esas preguntas, yo me acuerdo que se trataba en cuanto qué tan largo debe de traer el cabello tanto el hombre como la mujer. Anyway, people
People sometimes amaze you, but you have to just read the Bible and understand it yourself. En ocasiones tenemos que pues, soportar estas personas, pero lo que tenemos que hacer es escudriñar las escrituras. Before we close, I want us to turn to 2 Peter chapter 2 real quick, Antes de cerrar, vamos a 2 de Pedro capítulo 2, verses 1 to 3. del versículo 1 al 3. There arose false prophets also among the people, as among you there should be false teachers who shall privily bring in destructive heresies, denying even the master that bought them, and bringing upon themselves swift destruction. And many shall follow their lascivious doings, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of, and in covetousness shall they with feigned words make merchandise of you, whose sentence now is from old, lingereth not, and their destruction slumbereth not. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. So you see, some false teachers would lead brethren to accept sin. Van a ver que algunos falsos maestros van a acarrear que los hermanos, que la hermandad acepten el pecado, when they should be encouraging them to repent. cuando deberían de estarlos animando a que se arrepientan. But how are those preachers described? Pero ¿cómo son describidos esos predicadores? Well, we're not going to read all the verses, but I'm going to mention what's in them. No voy a leer todos los versículos, pero voy a mencionar lo que dicen ellos. In verse 9, they're called unrighteous, who will be punished by God. En el versículo 9 son personas que no son justas y serán castigados por Dios. In verse 10, they walk after the flesh in the lust of defilement. Ellos en el versículo 10, ellos caminan tras la lujuria del cuerpo y como ellos son desenraigados. In verse 12, they're creatures without reason. Ellos son criaturas sin razón. In verse 14, they have eyes full of adultery, and they can't cease from sin. En el 14 ellos tienen ojos llenos de adulterio y no pueden ver el pecado. In verse 15, they forsook the right way and they went astray. En el versículo 15 ellos se desviaron del buen camino y se fueron hacia la perdición. In verse 17, they're springs without water. Y en el versículo 17 ellos son fuentes sin agua. And so he warns them to not follow those ways, okay? Así que se les anima de que no sigan ese camino. And he reminds them what happens if a person escapes sin and then goes back to it again. Y les recuerda qué es lo que pasaría si una persona que se escapa del pecado y luego regresa completamente al pecado. But be like the Bereans. Pero sé cómo los de Berea. Make sure what's taught Asegúrate de que es de lo que se está enseñando is the truth. y que eso sea la verdad. No sound, faithful preacher Ningún predicador de la sana predicación will ever be offended. se va a ofender jamás por ello. And I leave the rest of it in the book. You can read the rest of it in the Y book. se las dejamos para que lean el resto del libro. I appreciate your attention and I hope it's been encouraging. Apreciamos su atención y esperando que esto haya sido de ánimo para cada uno de ustedes. Thank you, sir. Thank you, Randy. Gracias, hermano Randy. And Salvador. Y Salvador. Bless you. Bless your heart. It's Little hard. Little hard. I'm teaching him Southern. But anyway, we're going to take a brief break. We'll start back at approximately, we're a minute or two off, so we'll start back maybe just after the 2:30 time. So, and Brother Dudley Morton will be speaking to us. A las 2:30 estaremos de regreso de nuestro descanso y nuestro hermano Morley estará dando la siguiente lección. Until then, Hasta entonces, estamos en descanso. free to be.